Bueno, de inmediato iniciamos con el profesor Juan Fajardo y el tema que tenemos al día de hoy para debatir, analizar de manera positiva, de manera negativa, la participación del presidente Luis Abinader y los expresidentes en el Consejo Económico y Social. Adelante, profesor. Mira, el presidente de la República, que lleva desde hace un tiempo la voz cantante en este tema de lo que es la nacionalidad, de la defensa de nuestro territorio y enfocando sobre el problema haitiano. Esto es un tema que va a ser muy recurrente, decía la semana pasada, porque estamos pasando por un momento histórico, difícil, muy particular, del cual no podemos estar exentos de lo que está sucediendo con lo que se refiere a nuestra soberanía, la defensa de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestro territorio. Y el presidente en el día de ayer se reunió, ya es la segunda que se hace, ya se reunió la primera vez con los expresidentes, ya a puerta cerrada, ellos 4, a saber, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Primero se reunieron ellos 4 en el Ministerio de Defensa, sí, y lo que conversaron ellos 4, de ahí no se supo. Se dieron informaciones ahí pequeñas, pero ayer, entonces se dio una reunión ya más amplia con mucho más personas para seguir hablando de este tema. Y el presidente en esta ocasión decía y llamaba a la unidad, porque las decisiones que deben tomarse no pueden tomarse de manera unilateral. El gobierno como gobierno puede tomar las acciones que tenga que tomar, como gobierno, como actores principales. Ahora, el presidente de la República, de manera muy inteligente, involucra a todos los actores políticos, económicos y sociales del país, los involucra primero para que ellos también sean copartícipes de lo que sea que vaya a resultar de esta actividad, de esta reunión, de este conversatorio. Ahí están. Él llama a la unidad, vamos a ponernos todos de acuerdo como país, sin bandería, sin colores, sin nada, porque esto es un asunto de nación, es un problema de país, no es un problema mío, porque estoy en el poder, es un problema del país, de la nación, y así lo abordó en el día de ayer en esa reunión, con la presencia de los expresidente Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández, pero además ahí estaban presentes los empresarios, la parte religiosa, o sea, es una gama de representación de lo que es el país, y felicitamos esto porque eso es lo que necesitamos, una posición unificada como país para que la comunidad internacional deje de fastidiar, deje de joder con nosotros, y se vea, se sienta que es una unidad monolítica en torno a lo que es el problema de la migración haitiana y la alta migración ilegal haitiana que hay en nuestro país. Porque no es un secreto y hemos estado conversando sobre ese tema largo y tendido, tenemos varios programas hablando de eso y seguiremos hablando, porque no podemos permitir que nuestro territorio se haitianice de la manera como va. No podemos permitir que nuestra historia y nuestra cultura sucumba ante una historia y una cultura diametralmente opuesta a la nuestra. Eso no es posible. Entonces, los ciudadanos haitianos, ellos tienen muchos problemas de aquel lado, que yo digo y vuelvo a repetir, como lo dije en un programa anterior, es una crisis que está siendo alimentada por ellos mismos. Es una crisis que la parieron, la fabricaron más de la cuenta. Y la mantienen. Y la mantienen para utilizar a la República Dominicana y querer mantenernos a nosotros como muro de contención.
y que finalmente se dé lo que tantas veces quieren, que se fronteras abiertas, se borró y ser la misma cosa. Y eso no va a ser posible, no es posible, porque nuestra cultura y nuestros idiomas son diametralmente opuestos. Hasta la religión. Todo. Hasta culturalmente, históricamente, religiosamente. Tenemos todas las cosas distintas, diferentes. Y dos seres distintos y diferentes no pueden convivir. Me guste, no me guste, quiera yo, no quiera, no podemos convivir. No nos entendemos. No se entienden ellos. Ellos no se entienden entre ellos mismos porque, pueblo dominicano, debemos de entender que hay algo que no lo aquilatamos bien. El país, Haití, lo que es hoy Haití, todas esas, lo que lograron, lo que hicieron la independencia, que vamos a hablar de eso un poquito, son tribus distintas. Haití está formado por tribus. Eso no se ve, no se dice, pero Haití está formada por tribus, porque al territorio, cuando empezaron a llegar los esclavos de África, eran esclavos que eran capturados por tribus de negros más fuertes, capturaban a lo más débil y se lo vendían a los europeos. Los esclavos negros africanos eran capturados por otros negros africanos y vendidos. No era que los europeos dijeron, allá hay un supermercado, déjame coger para allá a buscar moreno. No, eso no fue así. Ellos llegaban a las costas y los barcos de ellos eran llenados por esclavos que eran capturados por los mismos negros, tribus más fuertes. Entonces fueron de varias tribus y eso fue lo que se asentó tanto aquí como en Haití, pero en Haití se dio más fuerte. Porque recuerda que Francia se ocupó de ese lado. Sí. Y Francia no le importó, lo único que le importaba a Francia, a diferencia de los españoles, que no estoy defendiendo a los españoles, pero los españoles vinieron con otra mentalidad. Otro concepto de vida. Me guste o no me guste, los españoles cuando se bajaban de las carabelas, de sus embarcaciones, se bajaban con una cruz. ¿Tú entiendes? Se bajaban con una cruz y ¿a qué venimos? A evangelizar. O sea, era otra mentalidad. Sí, esclavistas, recursos, pero también vengo a evangelizar. O sea, fue utilizado, pero trajeron a Dios. Dios, para los españoles, se desmontaba primero de la embarcación. Sí. Y era el primero que pisaba tierra. No fue lo que sucedió de aquel lado. Que un video que vi de una persona que decía que Haití llegó primero, permítanme decirle que no es así, eso no es correcto. Estamos utilizando las redes sociales para desinformar. Haití es una palabra taína, que los taínos se referían en esos términos a ese lugar, y esa palabra significa en taíno tierra alta o tierra montañosa. Y el que ha ido a Haití se da cuenta que Haití es muchos elevados. Sí. Muchas montañas. Oeste. Y eso es lo que significa la palabra Haití, que es una palabra, no es una palabra africana, es una palabra taína. Entonces, hay una situación con respecto a Haití, que para entenderla un poquito, tú tienes que irte hacia atrás, que tampoco los mismos haitianos hoy día no la entienden. Nosotros tenemos de un lado pobreza, tenemos violencia, tenemos corrupción, terremotos, tenemos destrozos, desastres, y del otro lado tenemos turismo, tenemos industria, tenemos economía creciente. Entonces, ya de ahí tú estás viendo las diferencias. En nuestro país, la República Dominicana hoy día conserva el 64% de su territorio es bosque. Todavía. O vegetación. Medio ambiente. Sí. En Haití es un 12%. Menos. O sea, República Dominicana 64% de vegetación o bosques.
Haití 12%. ¿Por qué? Porque los franceses, porque seguimos yendo hacia atrás, en la época de la colonia, ese país, ese lugar con los franceses, talaron la mayoría de sus bosques. ¿Para qué? Para darle paso a lo que es la explotación de la industria cañera, que ellos se especializaron mucho en eso. Y luego, un dato que los haitianos no dicen, los historiadores no dicen, los prohaitianos no lo dicen, que la independencia, la primera independencia negra de la región, lo que ellos no dicen que ellos compraron una independencia. Ellos no tiraron una piedra por su independencia. No fue en base a luchas. No fue en base a lucha, fue que ellos, los franceses se descuidaron de eso, como se descuidaron aquí los españoles, y esa era la época de la España boba. Se descuidaron los franceses, ellos se sublevaron, cogieron, no pelearon con nadie, y los franceses dijeron, no, esa gente, no me jodan ellos, esa gente tranquilo. Y le exigieron, entonces, a los gobiernos haitianos, le exigieron un pago, y hasta los otros días todavía estaban pagando esa independencia. Entonces, luego de todo eso, obligaron al pueblo haitiano ya como nación a pagar su independencia. ¿Y qué hicieron los haitianos? No tienen recursos. Entonces siguieron talando los árboles para entonces la industria del carbón. Y la deuda creciendo. Y la deuda aumentando. Y entonces, hoy día, todavía hoy, porque ellos tienen un problema energético muy grande. Todavía hoy se usa el carbón como combustible para cocer los alimentos y todo eso, de todo eso. Y alumbrarse. Y alumbrarse y todo. Entonces, hay una enorme diferencia en cuanto a eso. El idioma. La República Dominicana tiene una mayor integración y mayor acercamiento con toda la región que hablamos el mismo idioma. En Haití todavía tiene un idioma de pobres que es creol, sí. No es ni francés. Así es. Venezuela español, Colombia español, México español. La región, Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, todo español, hablamos el mismo idioma. El mismo idioma. Entonces, en Haití todavía es el creol, que no es un idioma, es un dialecto. Ese es su idioma oficial, bien, perfecto. Pero eso es un dialecto del francés. Hay quienes hablan francés, muy bien, pero esa es la minoría. Que ni se han autoeducado para hablar español. Los ricos e intelectuales haitianos no viven en Haití. Están todos fuera de Haití. Fuera del país. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que tenemos en cuanto a República Dominicana se refiere. Mientras nosotros nos preocupamos por los recursos naturales, por tener una buena economía, por tener buenas relaciones, por tener gobiernos estables, de aquel lado no. Entonces, esas son de las pequeñas cosas que nos hacen diferente y que es obligatorio seguir en esta lucha y en este conversatorio para tener una posición como país, no como un partido, no como un gobierno, como nación, frente a la comunidad internacional que nos quiere acoger a nosotros, la República Dominicana, como un condón que ayude con la situación haitiana. Que nosotros no podemos con los problemas que tenemos. No podemos nosotros con los nuestros propios problemas. Así es. No vamos nosotros también a cargar con los problemas ajenos. Y que no solamente los problemas ajenos, sino que son problemas tan distintos a los nuestros. Son demasiados. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Deudas, deforestación, gobiernos corruptos, como te dije, los ricos intelectuales fuera del país, violencia extrema, xenofobia, que nos acusan a nosotros de xenofobia. Pero no hay una cosa más xenofóbica que un haitiano. Porque ellos son los que no quieren saber de los demás. Podemos ver una de las calles. Son ellos los que no quieren saber de los demás. Son ellos los que no quieren saber de nosotros. Porque nosotros cada vez que les pasa algo lo ayudamos. Son ellos que no quieren. Entonces, es un país con un problema grave. Porque ellos mismos no se entienden
y quieren que los demás lo acepten y lo acojan como ellos les da la gana. Y lamentándolo mucho, esa comunidad, la migración ilegal haitiana, significa pobreza, significa aumento de la delincuencia, significa arrabalización de los lugares. Carga el presupuesto. Significa cargar el presupuesto, que consumen demasiado el presupuesto. Significa el aumento de enfermedades infectocontagiosas. Significa el aumento de la prostitución, que a su vez significa el aumento de enfermedades venéreas. ¿Cómo lo decimos? ¿Que eso hay que callárselo? No, no nos vamos a callar con eso, porque eso nos afecta de manera directa a todos los dominicanos, y nosotros que tenemos hijos, que tenemos nietos, y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros nietos, tenemos que dejarle un país fuerte, funcionar, con una cultura, con una nación, con una bandera bien plantado. Es el trabajo nuestro hoy. Si nosotros flaqueamos en ese intento, lamentablemente nos fuñimos, y nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros nietos tendrán que emigrar a otro lugar. Porque si seguimos como vamos, si no le ponemos un stop definitivo y real a la situación actual de esa alta migración ilegal pobre haitiana en nuestro territorio, entonces no le vamos a dar ningún país, porque el país será de ellos. Es tan sencillo, y me pueden seguir acabando en las redes, no importa. Súbalo. A mí me da par de dos, me da lo mismo, pero yo voy a seguir con esta cantaleta de defender desde esta tribuna lo único que tengo para defender nuestra soberanía, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. El territorio nacional, el dominicano, la tierra de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Camaño y todos los que han luchado por este pedazo de tierra. Y les repito otra vez, recuerden todos cómo fue nuestra independencia. La independencia de ellos fue comprada, pagada. La nuestra fue lograda a sangre y fuego. Y se va a mantener así, y 1000 veces lo tendremos que hacer, 1000 veces lo volveremos a hacer. Bien.